Amigos y amigas, continuamos en debates. La siguiente invitada es la bióloga Clara Inés Solís. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida, gracias. Clara Inés Solís es bióloga del programa de control de vectores de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Santiago de Cali. Hablemos del dengue. El dengue, ¿hasta qué punto nos está afectando en Santiago de Cali? Bueno, el dengue es una enfermedad que tiene casos en Santiago de Cali, se dice que es endémica, o sea que tenemos casos durante todo el año, digamos desde hace varias décadas, y la situación del dengue ahora es que esos casos se están por encima de lo esperado, o sea, siempre esperamos una notificación de casos, a veces muy baja, a veces media, pero cuando ya se nos pasa de un rango esperado, entonces ya estamos en brote. Y eso es la situación de Cali en este momento, estamos en epidemia de dengue. ¿Cuántos casos? Hasta la fecha, de acuerdo con la notificación que habían hecho las IPS el día de ayer, que tienen su tiempo de notificar hasta el final del día, teníamos 2.058 casos de dengue, de los cuales 22 son de dengue grave. ¿Cómo así? ¿Dengue grave? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia es de que el dengue, digamos, con los síntomas, lo que le llamaban antes el dengue clásico, son, digamos, los síntomas básicos del dengue, que es tener dolor de cabeza, enfocado pues en la parte de los ojos, fiebre alta, tener dolor en el cuerpo, en las articulaciones, malestar como general, y algunas personas pues presentan un brote. Digamos, esos son los síntomas clásicos del dengue, y allí decimos que es dengue normal. Pero cuando hablamos de dengue grave son ya personas que tienen complicaciones, entonces son personas que además de eso pueden tener dolor abdominal porque el hígado está aumentando su tamaño y está teniendo pues digamos un funcionamiento que no es el normal. También puede presentar sangrado, ¿sí? La persona. Entonces allí en esos casos pues ya hablamos de dengue grave y son casos que ya requieren una hospitalización, algunos pueden llegar a UCI o ya entran en UCI y digamos esa es digamos la forma más complicada de dengue que tenemos y a la que no queremos llegar, ¿no? Esperamos. Cuando ustedes entran a UCI entran a unidad de cuidados intensivos. ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas han muerto a la fecha? A la fecha hay 6 reportes de muerte probable por dengue. Son 6 casos que están en estudio de campo, en investigación de campo. Hasta ahora no hay ninguno confirmado. Es un proceso que se hace con revisión, pues digamos, de historia clínica, se revisa la atención que tuvo el paciente y además de eso debe tomársele una muestra que son muestras de tejido que son enviadas al Instituto Nacional de Salud, quien realiza una prueba donde ellos confirman que esa persona tiene dengue, ¿cierto? O que tuvo dengue en el momento de fallecer. Además de eso, pues se hace toda la revisión del caso, de la atención y de la consulta que hizo la persona para determinar si esa persona realmente falleció de dengue. Porque pues muchas veces tienen otras enfermedades, otras infecciones asociadas o otras enfermedades asociadas que digamos cuando ya es un caso complicado se pueden de pronto como confundir con dengue. ¿Cuáles son las comunas en Santiago de Cali más propensas al dengue? En este momento, digamos el dengue lo podemos encontrar casos en todo Cali, ¿cierto? Pero las comunas que más están reportando casos en este momento son las comunas 14, la 6, la 17 y la 18. Esas son como digamos las principales que están reportando casos. ¿Cómo evitar la presencia del dengue en mi residencia, en mi oficina, en mi barrio? Entonces, básicamente el control o la mejor manera de prevenir la transmisión es controlar los sitios donde se reproduce el zancudo que transmite la enfermedad. Y aplica para dengue en este caso, o cuando tuvimos brote de Zika o cuando tuvimos brote de chikungunya. Entonces, la mejor medida de control es evitar que el zancudo se reproduzca. Este zancudo ahora, digamos, tiene hábitos domiciliarios, nosotros prácticamente lo trajimos a vivir con nosotros. Entonces, en ese momento, cuando lo traemos a vivir, pues le
proporcionamos unos recipientes donde él, o unos sitios donde él se reproduce, y cuando él sale de allí, sale un zancudo adulto de esos depósitos con agua donde están los huevos, donde ponen los huevos, donde luego tenemos la larva. Cuando ellos salen de esos recipientes, pues van y nos buscan a nosotros, que somos su comida favorita, nos buscan ahí mismo en la casa y se mantiene, digamos, ese ciclo reproductivo del zancudo y alimentación allí en la misma vivienda. Entonces, la mejor manera, o lugar de trabajo, ¿sí? En el lugar donde nosotros estemos. Entonces, la mejor manera de controlar y de prevenir el dengue, de controlar el mosquito y de prevenir el dengue, la mejor manera es evitar los criaderos. Entonces, esa es como la mejor manera, pues, de evitarlo. Los casos los vamos a tener, pues, porque ya es una enfermedad que nos convirtió, ya es endémica, pero lo que esperamos es que no hayan muchos casos, ¿sí? Y que esos casos no se nos compliquen. Entonces, esa es como la mejor manera de prevenirlos, es evitar los criaderos en la vivienda o en el lugar de trabajo. Cuando usted dice endémica, ¿a qué se refiere? Endémica es una enfermedad de la que siempre vamos a tener casos, siempre vamos a tener un número, así sea mínimo, de personas que notifican o que reportan esa enfermedad. ¿Sí? Ya es una enfermedad que no vamos a tener casos, digamos, esporádicos, que vienen de otra parte, sino que ya es una enfermedad que se empezó a dar en el municipio y vamos a tener casos todo el tiempo. ¿Eso no se da en ciertas épocas del año? No, todo el año tenemos notificación de casos de dengue. Solamente que hay unas fechas en las que, o unos tiempos en los que aumenta esa notificación. Y todo depende, tiene una situación bien particular, y es que depende de muchos factores. O sea, la mejor manera de evitarlo, pues si controlamos el mosquito que transmite la enfermedad, pues evitamos o prevenimos en una alta proporción el número de casos en un lugar, en este caso pues en el municipio de Cali. Pero tiene que ver con muchos factores de movilidad, que esté circulando el serotipo de dengue que esté circulando. Tenemos 4 serotipos de dengue, entonces depende también del serotipo que esté circulando, de la inmunidad que tenga la persona frente a la enfermedad. Es una enfermedad que, si bien nos confiere o nos da anticuerpos, defensas, después de haber tenido una infección, bueno, nos infectamos con un serotipo de dengue, pero no estamos todavía inmunes a enfermarnos de los otros 3 que nos quedan, ¿sí? Entonces, también depende de la población susceptible, o sea, la población que nunca ha estado expuesta a la enfermedad. 4 serotipos de dengue, ¿cuáles son? Ellos se enumeran del 1 al 4. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. ¿Y cuál de los? ¿Y el 4 ya es el extremo de la gravedad o al revés? No necesariamente. Eso depende, exacto, depende, por ejemplo, muchos factores, o muchas veces se complica una persona cuando tiene una segunda infección por dengue, ¿sí? Pero hay unas formas que se consideran más graves, esa parte sí. Tal vez se las quedo debiendo, que la sabe más el epidemiólogo, el médico clínico que yo. Creería que es el 2, pero puedo que les esté mintiendo, entonces, o los esté más bien confundiendo. Pero sí sé que hay una forma una de esas, digamos, de esos serotipos de dengue que puede ser un poco más compleja, pero las mayores complicaciones se pueden dar es cuando tiene una segunda infección por dengue, por otro serotipo de dengue. Bióloga, del zancudo al hombre aparece el dengue, ¿correcto? De un humano a otro humano, ¿se puede dar ese contagio o no? No es una enfermedad infecciosa. El dengue es una enfermedad infecciosa, pero no de contacto humano-humano. Siempre tiene que tener, hasta ahora, digamos, la información que hay es que siempre tiene que tener un vehículo que es el zancudo. Siempre va a necesitar un vehículo que es el zancudo, porque lo necesita para terminar, digamos, el virus termina un ciclo de incubación dentro del zancudo. Una parte es en los humanos y otra parte la hace dentro del zancudo. Ustedes han iniciado una jornada en todas las comunas de Santiago de Cali. ¿Cómo les ha ido? Iniciamos un trabajo, nosotros empezamos a trabajar desde el mes de enero,
y con, digamos, con articulación en actividades articuladas empezamos desde la semana pasada, finalizando enero. O sea, arrancamos nosotros desde la Secretaría mucho tiempo antes y de manera articulada con otras instituciones, arrancamos pues digamos desde la semana pasada. Estamos haciendo un trabajo con las empresas de aseo, ¿sí? Porque básicamente, como le mencionaba, este es un problema de saneamiento, o la mejor manera de controlar es un tema de saneamiento básico. Entonces arrancamos con las empresas de aseo y ya esta semana, por ejemplo ayer, arrancamos con unas actividades articuladas con las empresas sociales del Estado. Estuvimos en la Comuna 16 con la S Sur Oriente y realmente, digamos, los resultados desde la parte de control del mosquito, pues no nos fue tan bien porque las personas tienen muchas plantas en agua que son el criadero favorito en la parte plana del municipio, el criadero favorito para el zancudo. Problema. Y encontramos muchísimos el día de ayer en la jornada que hicimos. Entonces este es un llamado pues a la comunidad, a que las plantas en agua, yo sé que son decorativas, son muy bonitas, pero si no tenemos los cuidados necesarios, creemos que solo es tener la planta en agua y no más, no le hacemos la limpieza, el mantenimiento de esa plantica. Entonces lo mejor es no tenerla y pues si queremos que sea decorativa, pues lo que yo les digo a las personas siempre que vamos a un ejercicio de dar información y comunicación pues a la comunidad, es que para que se siga viendo bonita, pues ahora venden arenita de colores, venden piedritas de colores, podemos poner la planta en ese tipo de digamos, de sustrato o de medio y nos evitamos de esa manera tener zancudos en la vivienda. Además de que algunas veces encontramos todavía tarros con agua, pero básicamente en la parte plana del municipio, digamos lo que es aquí, que no tenemos ladera ni la zona rural, es las plantas en agua. Y esas las tenemos en la sala de la casa, donde básicamente permanecemos, vemos televisión, comemos y todo, ahí las tenemos. Para nuestros televidentes, en próximas semanas, ¿dónde estarán ustedes? Este viernes, por ejemplo, estaremos en la Comuna 6, en el sector de Floralia. Allí también es una actividad articulada con la empresa social del Estado de la Red Norte. Esa es, pues, digamos, dentro de la articulación y mantenemos el trabajo con las empresas de aseo. Todo el tiempo es un tema de capacitaciones, de hacer articulación con ellos. Estamos pendientes también de confirmar unas jornadas también de saneamiento con las empresas de aseo. Y seguimos nosotros haciendo nuestras actividades de rutina, que es el control en sumideros, aunque digamos el doliente para los sumideros o las alcantarillas que encontramos en la vía pública, pues el doliente es el municipio y nosotros allí hacemos una intervención. Además de eso, estamos pendientes pues de los sectores donde hay notificación de casos, más que todo pues casos de dengue grave y muerte probable por dengue. Allí hacemos también las actividades de saneamiento en ese entorno y el tema de la fumigación, que en los casos de brote pues se debe mantener o realizar, mejor dicho. Entonces estamos en esas comunas y en esos barrios que tienen mayor notificación de casos. Entonces estamos enfocados básicamente en la Comuna 14, la Comuna 6, ya estuvimos en la Comuna 17 porque pues a veces creemos que de pronto a esos sectores no va a llegar, y en la Comuna 17 tenemos muchos casos también. Es una de las 4 que más casos está notificando. Doctora Clara Inés Solís, bióloga, programa de control de vectores de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Santiago de Cali. Muy amable, muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, y pues el llamado desde la Secretaría es que todos hacemos parte de la solución, pues de la prevención. Entonces el llamado es a todos desde nuestra casa a estar muy pendiente de no tener criaderos del zancudo. A veces pasamos por el lado y no nos damos cuenta que ahí está la famosa culebrilla, como le dice la comunidad. Y también al tema de los síntomas, o sea, no descuidarnos si tenemos los síntomas que les mencionaba, dolor de cabeza, más que todo en la parte de atrás de los ojos, enfocado, digamos, en la parte de atrás de los ojos. Si tenemos fiebre, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, y además de eso podemos presentar un brote, consultar inmediatamente, no automedicarse. Muchos de los casos que a veces se complican es porque las personas se automedican.
no inyectarse ningún digamos, ningún medicamento y consultar al médico. Esto no tiene un tratamiento específico, no tiene vacuna todavía, es solamente reposo, acetaminofén, ese es el clásico, pues, no sé el nombre, y mantener el reposo, utilizar toldillo para evitar que si yo tengo síntomas, el mosquito me pique a mí y pueda transmitirle la enfermedad a otra persona. Entonces ese es el llamado desde la Secretaría de Salud. No automedicarse porque de pronto puede ser contraproducente. peor la cosa. Normalmente sí, generalmente es contraproducente en el caso del dengue. Doctora, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Amigos, amigas, en segundos volvemos con más En Debates.